responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Un espacio para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del lunes 28 de octubre, última semana del mes de octubre, principio del mes de noviembre, está asignada fundamentalmente por el tema electoral, ¿no? Por el tema electoral a escala latinoamericana. Lo ocurrido en Argentina, no por previsible, deja de ser ciertamente llamativo, no por previsible, no por esperable, deja de ser noticioso en sí mismo. Los resultados electorales de Uruguay van a una segunda vuelta con una izquierda ciertamente golpeada después del triunfo de los Fernández en Argentina, del retorno de los Kirchner al poder, se podría decir. Se produjeron unas elecciones regionales en Colombia importantes también, donde en las más importantes ciudades se produjeron resultados que no son exactamente del alcance o del agrado de del presidente Duque y del expresidente Uribe. Todo ese contexto se produce, repito, en esta madrugada del lunes 28, impactando fuertemente la agenda venezolana, la agenda local, y no es para menos. Durante muchísimo tiempo acá se ha centrado la expectativa de cambio en Venezuela en lo que haga o deje de hacer como factor fundamental la comunidad internacional y básicamente nuestro entorno más cercano, el tema de la región, el tema hemisférico. Y bueno, aquí en este espacio, ustedes lo saben, lo hemos dicho reiteradamente, lo dijimos a principios de año, lo dijimos a finales del año pasado, acerca de la necesidad de rediseñar o reestructurar unas cuantas estrategias que tenían precisamente a la comunidad internacional, al entorno internacional, como uno de los actores fundamentales. ¿Qué decíamos? Decíamos, bueno, viene una situación compleja en Brasil, compleja, no sabemos qué tanto, pero compleja en Brasil, vienen muy probablemente cambios en México, se produjeron los cambios en México, es previsible una situación delicada en Argentina, se produjo esa situación delicada en Argentina. Perú está en medio de una crisis política de la que no ha salido aún con bien. Bueno, todo esto está ocurriendo. Entonces, yo creo que es importante que nosotros los venezolanos, veamos con lupa todo esto que está ocurriendo y saquemos de esto que está ocurriendo las enseñanzas que tenemos que sacar. Porque es muy fácil, desde nuestra perspectiva, desde nuestra realidad, ¿no? Emitir juicios, ¿no? Emitir juicios y entonces decir que los ecuatorianos son tales y cuales y que los chilenos qué riñones tienen y que, caramba, los argentinos no aprenden ni en cabeza ajena ni en cabeza propia. Pagado por Maduro. Eso se dijo acá. Y ojo, en todas estas tensiones sociales y en todas estas agresiones a la democracia en América Latina, por supuesto que está la mano de los Castro y por supuesto que está el interés de la cúpula madurista. Claro que sí, pero de allí a decir que lo que estaba ocurriendo en Ecuador era simplemente
el reflejo de la decisión de un titiritero lejano que manipulaba los hilos de los indígenas ecuatorianos. Eso era una bolsería. Bueno, ¿y qué ocurrió? Ocurrió que el presidente Lenín Moreno dijo, mira, vale, aquí hay dos cosas. Aquí está la agenda golpista de Correa y aquí está la protesta legítima de los indígenas. Vamos a hablar con los indígenas y vamos a aislar a Correa. Bueno, lo hizo y le salió bien. ¿Qué pasó en Chile? Por supuesto, nosotros, los venezolanos, desde nuestra óptica, nos es muy difícil entender aquello. Chicos, anteayer en Caracas se paró el metro en Agua Salud. La gente se tuvo que tirar por las puertas y salir caminando por las vías, corriendo riesgo de su vida. Y eso, desgraciadamente, ya es normal en Venezuela. Estoy hablando del metro, que es un servicio público que hace 20, 30 años era para nosotros motivo de orgullo planetario. Bueno, entonces nosotros no podemos entender cómo los adolescentes chilenos destruyen 50 estaciones del metro de Santiago. No podemos entenderlo. Ahora, hay que ubicarse en lo que está ocurriendo allí. Nosotros no podemos ser más papistas que el Papa. Nosotros tenemos que ubicar como un presidente como Piñera, en lugar de ponerse soberbio y decir, ustedes sí tienen riñones, véanse en el espejo de Cuba, que está destruida, o en el espejo de Venezuela, que está vuelto un caos. Piñera, en vez de eso, dice, ya va, yo pido perdón a los chilenos, no solamente en nombre de mi gobierno, sino en nombre de la clase política, que durante los últimos gobiernos no ha sido capaz, incluyendo el gobierno mío, no ha sido capaz de entender esta demanda social. Y vamos a ubicarnos, vamos a hacer una nueva agenda social para atender esto. Lo hace Piñera con muy buen sentido, por cierto. ¿Qué acaba de pasar en Argentina? Bueno, en Argentina un gobierno muy solidario con nosotros, muy solidario con Venezuela, muy solidario con la lucha democrática del pueblo venezolano, intentó una agenda de cambios importante, muy importante, sin articular ni la base social para sostener, para darle sostenibilidad a ese cambio, ni las alianzas políticas necesarias. Es al final de su gobierno, cuando Macri hace un gesto tan dramático como nombrar candidato a vicepresidente a una persona vinculada al peronismo, al final. Y cuando empieza a tratar desesperadamente de reconectar con la molesta clase media argentina, al final de su gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice todo eso a los venezolanos? Bueno, nos dice básicamente lo siguiente, o sea, por lo que no hizo Macri y por lo que están intentando ahora Moreno y Piñera, esto nos está enseñando, nos está gritando en la cara lo siguiente: cambio político, claro que es posible si se trabaja bien para ello, pero que ese cambio político sea sostenible depende fundamentalmente de que la agenda de cambio esté estrechamente relacionada con las demandas sociales de la gente. Y eso no es en el futuro, después que el cambio se produzca, eso es ahora, porque tu lucha de hoy tiene que ser espejo, reflejo, dibujo de ese cambio que tú estás proclamando. Tú tienes que ser hoy el cambio que voceas, el cambio que proclamas. Entonces, tú no puedes prefigurar un proceso de cambio inclusivo si hoy tienes una agenda de lucha que prácticamente desconoce, por así decirlo, el dolor de la gente y que simplemente se preocupa por decir, bueno, es que ese dolor de la gente es culpa de Maduro. Sí, es culpa de Maduro, claro que sí es culpa de Maduro, pero es responsabilidad nuestra como demócratas, como personas que estamos buscando un cambio, construir las alternativas, diseñar las alternativas, proponer las alternativas y, si es posible, adelantar las alternativas para que el sufrimiento de la gente disminuya. Eso es lo que nos podría dar a nosotros. Esa es la cuota inicial de un cambio que además sea sostenible, de un cambio que tenga una suerte distinta a la que tuvo el gobierno de Macri. ¿Entiende? Entonces, esa es la reflexión o una de las reflexiones posibles que nosotros podemos hacer hoy. Nos vamos a poner como unos más papistas que el Papa, repito, ¿no? A decirle a los argentinos lo que tuvieron o no tuvieron que hacer. A decirle a los chilenos lo que tuvieron o no tuvieron que hacer, o a los ecuatorianos o a quien sea. No vale, no es eso. Vamos a meterle a esto bastante más humildad
y sobre todo bastante más realismo. ¿Queremos el cambio en Venezuela? Por supuesto que lo queremos, es urgente. Ahora, para que el cambio no sea flor de un día, para que el cambio sea sostenible, tiene que tener un piso social muy amplio y un respaldo político muy sólido. ¿Ves? Entonces no puede ser una cosa a los trancazos. ¿Ves? No puede ser una cosa como algunos piensan, pues un quítate tú para ponerme yo. Y sobre todo tiene que tener una conexión, la agenda de cambio político tiene que tener una conexión estrecha con las necesidades de las mayorías, con el sufrimiento de las mayorías, debe dar respuesta a ese sufrimiento de las mayorías. Yo lo he dicho acá con mucha humildad también. Caramba, tú no puedes diseñar una estrategia de lucha donde el dolor de la gente sea asumido, como lo asumen algunos, como diciendo, bueno, eso es un daño colateral. Bueno, la gente tiene que calarse, pues, tales y cuales dolores, porque para salir de esto hay que pasar sacrificios. Sobre todo cuando quienes hablan de pasar sacrificios están en Madrid tomándose un tinto allá, o están en Bogotá, entre los fríos de Santa Fe, ¿no? O están en Miami. Cuando nos hablan de sacrificios desde allá, entonces uno dice, ya va, vale, ya va. ¿No? Aquí la lucha es por el cambio, sí, pero el cambio tiene que iniciarse ya. Tiene que ser un cambio para bien en la vida de las mayorías. Entonces yo quiero ver a nuestra dirigencia democrática entrompando el tema del hambre, entrompando el tema de los alimentos y diciendo, mira, vale, ya va. Es que yo no puedo sencillamente decirle, así como hace Maduro, dice, no, que esto va a mejorar, después va a mejorar, cuando construyamos el comunismo va a mejorar. No vale, esto tiene que mejorar ya. ¿Por qué? Porque hay cómo hacerlo. Claro que hay cómo hacerlo. Desde las iniciativas de los productores venezolanos hasta el programa de petróleo por alimentos. Claro que hay cómo hacerlo. Que eso pasa por obligar al gobierno a sentarse a negociar con el país. Bueno, habrá que hacerlo, pues. Pero eso tiene que ser ya. El tema eléctrico, ¿vale? Lo hemos dicho acá, la sociedad civil del Zulia, la sociedad civil a nivel nacional, ha impulsado un proceso que ha permitido determinar en forma técnica cómo mejorar la producción termoeléctrica en 4 ciudades: Maracaibo, San Cristóbal, Por la Mar y el estado de Miranda. Y ha conseguido incluso ofertas de financiamiento internacional para eso. Pero eso pasa porque el régimen de Maduro lo solicite y la Asamblea Nacional presidida por Guaidó lo apruebe. Es decir, eso pasa por un nivel de acuerdo político. Entonces no se va a hacer porque aquellos desconocen a estos y estos desconocen a los otros. Y la gente, si siguen pensando que la gente, como piensa el gobierno, que la gente es un rehén, ¿no? O si siguen pensando que la gente, como piensan algunos en la oposición, es un daño colateral, el sufrimiento de la gente, si siguen pensando eso, bueno, véanse en el espejo de lo que acaba de ocurrir en Argentina. Es muy importante, repito, que con humildad de todo este cambio importante que está ocurriendo en la región y en el mundo, obtengamos un saldo, pues, de reflexión y de experiencia, de conocimiento. Es muy importante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna.
Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero compartir de inmediato con ustedes una entrevista exclusiva que le hicimos a Susana Rafali. Susana Rafali es una destacada nutricionista, experta venezolana en atención a situaciones de crisis humanitaria. Ella ha estado presente en Myanmar, ha estado presente en Haití, ha estado presente en numerosas crisis a nivel planetario. Y acá en Venezuela su voz ha sido muy importante para entender la gravedad de lo que ocurre y la urgencia de las medidas que hay que tomar. Sin más, les presento esta entrevista que ahora más temprana nos regaló Susana Rafali. Vamos a conversar de inmediato con Susana Rafali. Susana Rafali es una destacada experta venezolana en asistencia a situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en el tema alimentario. Ha estado presente en numerosas crisis internacionales y su voz ha sido un referente para orientarnos, para aprender a tratar de este muy rudo tema con el cuidado técnico y con el respeto humano que esto implica. Recientemente Susana hizo algunas afirmaciones muy rudas sobre algunos de los alimentos que llegan en la caja CLAP, concretamente el producto presentado como sustancia láctea, como leche o sucedáneo de la misma. Susana, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es, por favor, la esencia de tu planteamiento sobre este tema, su impacto y los peligros que entraña? Te escuchamos. Gracias, Chu. Un espacio importante, sobre todo para información, interés, del interés superior de la niñez de Venezuela. Eso lo hago, porque hemos tenido varias fases con la distribución masiva de leche entera en polvo, subsidiada, este programa de los CLAP, y ya tenemos referencias de ingresos en el hospital de niños descompensados por diarrea, no solo deshidratados, pero los niños, que son un gran contingente de población que están en estados de desnutrición o de riesgo nutricional y de estar muy desnutridos, llegan descompensados con una diarrea muy profunda y eso los hace entrar en desnutrición severa y de ahí es muy difícil sacar. Tenemos incluso referencias de descompensación también de adultos y de personas hipertensas, y se debe básicamente a que este producto lácteo distribuido en las cajas CLAP, aunque semeja leche entera en polvo, es en verdad un producto lácteo obtenido a partir de leche entera modificada, a la que se le modifica proteínas, pero sobre todo se le agrega una gran cantidad de sodio. Actualmente el sodio de las fórmulas que se utilizan para la alimentación de los niños que no pueden tomar lactancia materna es aproximadamente de 20-25 miligramos por 100 gramos, y este tiene más de por la cantidad del producto, por las 100 calorías del producto, y este tiene 200. Entonces estamos hablando de 5 veces el tenor de sodio permisible para un alimento infantil. Entonces mi primera señal de alarma es que esto es un riesgo enorme para los niños, para la salud de los niños. El Estado no puede controlar que una vez que esa leche o ese producto lácteo entre al hogar, sea consumido solo por adultos. De hecho, estamos conscientes de que bajo las presiones económicas y la privación alimentaria que hay por el alto costo de los alimentos, lo primero que van a hacer los cuidadores de los niños pequeños, una vez que tengan esta leche en el hogar, es darle cualquier bebida con esto. Y eso representa un altísimo riesgo para la salud.
El niño se puede enfermar de diarrea osmótica por la cantidad de sodio, pero además la proteína de esa leche, por estar modificada, no se adapta a la capacidad digestiva de los niños a esa edad, y este alimento entonces puede causar con un malestar enorme. La señal de alerta es primero para eso, para que los cuidadores que nos están oyendo eviten utilizar la leche de las cajas CLAP para niños que tengan menos de 1 año de edad. Pero lo segundo también es llamado al Estado. Nosotros necesitamos un Estado ejemplarizante. Mismo este llamado para el Instituto Nacional de Nutrición, que ha sido impecable con su campaña de promoción de la lactancia materna, para el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia, la UNICEF, que también ha invertido grandes recursos a nivel internacional para proteger la lactancia materna. ¿Cómo es posible que me tenga que pronunciar yo y que no se pronuncien estas instancias que deberían tener como fin último el bien superior de la infancia? Esto es un llamamiento del Estado. El Estado tiene que tener en estos momentos un papel ejemplarizante frente a 2 marcos normativos extraordinariamente importantes. El primero es vinculante desde el punto de vista legal, es la Ley Nacional de Promoción y Protección de la Lactancia Materna vigente en Venezuela, que establece primero que la distribución de ese tipo de productos asignados o de leche modificada desestimulan la lactancia materna y la menoscaban, y por lo tanto su distribución masiva, subsidiada, se debe prohibir. Lo segundo es que se prohíbe además que estos productos tengan alguna imagen o algún título subjetivo de que es bueno para el bienestar de la niñez. Las leches que están distribuyendo en UNICLAP son completamente subjetivas de que son buenas para crecer. Una se llama Crece Milk y la otra se llama Kids Up. Entonces, esto hay que regularlo. Y la tercera es una serie de indicaciones que tiene que tener el Estado, según la ley nacional, que se están violando todas. Deberían advertir a los cuidadores que es la lactancia materna el alimento indicado para menores de 1 año. Deberían advertir de los peligros de utilizar esta leche en una que no es la apropiada. Deberían advertir de los peligros para la salud que traería la reconstitución de esta leche con un agua que esté contaminada o en proporciones que no son las correctas. Y finalmente deberían prevenir que esta leche solo se indique bajo la supervisión de un pediatra. Nada de esto se está haciendo. Uno lee el empaque y ni siquiera sabe de dónde viene esta leche. Entonces, es un llamado. Nuevamente, se está violando se está violando el Código Internacional de Regulación de Distribución de Sucedáneos en la leche materna, al cual se la suscribió cuando se lanzó su aprobación a nivel internacional. Entonces, por el bien de la infancia, no quisiéramos, ya habíamos visto que por las restricciones que hay ahora en la distribución del programa, la leche había sido retirada del contenido de la caja, y estamos viendo en el último mes nuevamente la inclusión de esto sin ningún tipo de cuidado. Susana, te agradecemos vivamente que hayas utilizado esta humilde ventana para hacer una alerta tan importante a los cuidadores de niños y al Estado para el cumplimiento de lo que es su rol. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, gracias. La voz de Susana Rafali. Yo de verdad prefiero, tal y cual como hicimos, ni siquiera intervenir o repreguntar, porque este es un tema extremadamente delicado para estar tratando de sacarle punta en tal o cual sentido o a favor de tal o cual opinión editorial o política. Este es un tema muy delicado. Susana Rafali, repito, es una experta venezolana con amplio reconocimiento interno y a nivel internacional. Nos está diciendo que la leche que es distribuida, la supuesta leche, el producto lácteo que es distribuido a través del programa oficial llamado CLAP, no reúne las condiciones para su consumo humano y constituye un peligro, sobre todo para los niños menores de 1 año de edad y para los adultos hipertensos. Nos dice que el grado de sodio presente en ese producto es 5 veces el nivel
recomendable o permisible. Es decir, nos está diciendo que esa leche tiene demasiada sal y eso impacta la capacidad de los niños de digerirlo. ¿Qué es lo primero que hace cuando este producto llega? Bueno, los adultos agarran y que como no tienen dinero, no solamente para comprar, como no se tiene dinero para comprar fórmulas infantiles, que son carísimas, sino ni siquiera hay dinero para comprar leche completa entera. El kilogramo de leche estaba en 170.000 bolívares hace nada, cuando el salario mínimo eran 40.000. Ahorita no sé exactamente cuánto estará porque no he intentado comprarla siquiera. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre en los sectores populares cuando llega este producto lácteo, supuestamente leche? Bueno, empiezan a prepararle alimento a los niños. En algunos casos, estuve hace 48 horas en una comunidad popular y pude ver cómo al agua de los espaguetis, al agua con que se hirvió pasta, le colocaban esta leche de las cajas CLAP y eso se lo daban a los niños. Yo lo vi, ¿me entiendes? Entonces, ese alerta nos está haciendo Susana Rafali. También nos dice una cosa gravísima que yo la pude ver también, yo la pude constatar, yo tuve el producto en mis manos. La fulana leche que traen a través de esas cajas, no dice por ninguna parte dónde se hizo el producto, ni quién es la empresa responsable de la producción de esa supuesta leche. Y eso lo distribuye el Estado, que es quien debiera estar encargado de supervisar que ningún producto alimenticio llegue sin la debida información de ley. Terrible. Sí, como me dice una oyente del programa a través de Periscope, dice, la pasta que llega es una pasta turca, que es una especie de masacote, ¿no? Entonces, esa agua de ese masacote le echan esta supuesta leche sospechosísima y eso lo consumen niños que luego, tal y como nos dijo acá Susana Rafali, ingresan a los hospitales por deshidratación aguda, por diarrea, que esa leche les produce diarrea. Repito entonces, más allá de cualquier interpretación o uso político que se le quiera dar a esto, este es un tema esencialmente humanitario y gravísimo, urgente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con este tema alimentario porque es extremadamente grave y extremadamente urgente. Escuchamos en el segmento anterior las declaraciones de Susana Rafali hablándonos acerca del drama de esta sustancia láctea, este producto lácteo, cuyas especificaciones no se corresponden con las necesidades del consumidor y más bien son un peligro potencial, sobre todo para los niños menores de 1 año. Pero el tema es que ni siquiera los problemas se reducen a un producto, en este caso la leche. Además del tema de la mala leche, literal, está el tema
de que el conjunto de los alimentos ofrecidos en ese programa no llegan ni al 10% de los requerimientos nutricionales del venezolano. Así lo reveló el más reciente informe de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, cuyo vocero, Edison Arciniega, lo tenemos en línea en este momento. Edison, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos por favor el perfil, el horizonte de conocimientos que está en de información que está en este informe reciente de Ciudadanía en Acción a propósito del tema de los CLAP. Te escuchamos. Buenos días, Chu. Muchas gracias por la invitación. Mira, el CLAP, de acuerdo a nuestro sistema de monitoreo, que tiene un panel de 590 CLAP distribuido en 4 tipologías de parroquia, nos está arrojando en primera instancia que el 49% de las cajas CLAP, que fueron algo así como 2.900.000 cajas distribuidas durante el mes de septiembre, llegaron a solo 91 parroquias. A las 91 parroquias más centrales, más densamente pobladas, que concentran el grueso de las actividades burocráticas, en esas parroquias llegó casi el 50% de las cajas. En segunda instancia, que el CLAP apenas logró distribuir 1.17 cajas por familia, dentro del total de familias atendidas. En tercera instancia, que el CLAP llegó apenas el 39% de las familias, consolidándose la tendencia de que vamos hacia un punto en el que el CLAP apenas atiende un tercio de la población. Y finalmente, en el hecho que la caja de peso promedio no superaba los 10 kilos 200 gramos. Estamos ante el hecho que un programa que durante el primer trimestre del año llegó a aportar la cuarta parte de las calorías, en este momento está llegando a aportar, en el caso de las familias, de ese 39% a donde llega, solo el 9% de los requerimientos calóricos. Un programa que se convirtió en un programa testimonial, en un programa residual, y que a su vez también tiene una carga de desequilibrios nutricionales, como el que describes en el caso de la leche. Estamos hablando con Edison Arciniega, sociólogo y vocero y director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, que el pasado viernes emitió un informe sobre la situación de los CLAP. Nos dice, menos del 10% de los requerimientos calóricos es lo que proporciona este programa. Edison, la gravedad de esto es muy grande. Decíamos, conversando contigo precisamente hace algunos meses, que para millones de venezolanos el CLAP no es un complemento de la dieta, el CLAP es la dieta. Ahora resulta que esa dieta a la que tiene acceso el venezolano proporciona menos del 10% de las calorías que necesita. Y también nos estás hablando de el tema de la distribución. Hay 1.100 y tantos parroquias en los 335 municipios de nuestro país, y tú nos dices que más de la mitad o la mitad de las cajas se distribuyen en 91 parroquias. ¿Cuál es el criterio para esa distribución? ¿Eso tiene que ver con el mapa de necesidades básicas insatisfechas? ¿Eso tiene que ver con el mapa del hambre? ¿O tiene que ver con otro tipo de criterios? Te escuchamos. Mira, como tú decías, en efecto el país tiene 1.186 parroquias, pero hay 91 parroquias que tienen un altísimo nivel de densidad de la población, que son centrales para el funcionamiento del orden público, que son centrales para las actividades burocráticas, que son centrales para la creación de la opinión, que son centrales para la estabilidad política, social, institucional del país. Esas 91 parroquias tan importantes, que tienen aproximadamente el 36% de la población, porque a su vez también tienen muchísima población, son las parroquias donde está concentrado el CLAP. Esto lo que nos empieza a revelar es que el criterio de asignación de las cargas alimentarias por parte del Estado en el programa CLAP no responde exactamente al mapa de necesidades alimentarias, porque si fuera así, se asignaría mucho más alimentos a las zonas más periféricas, sino que el criterio es fundamentalmente de control territorial de territorios estratégicos, de territorios urbanos de alta importancia, y por supuesto que es un criterio relacionado al orden público. En alguna oportunidad también, analizando los informes que metía Ciudadanía en Acción, veíamos una cosa curiosa. Hay gente que pensaba y aún piensa quizá que en el sistema de distribución o los criterios de distribución del CLAP se solía castigar, ¿no?, a los ciudadanos de oposición, a las familias de oposición. Sin embargo, cuando se veía en detalle el mapa de distribución, se veía algo curioso. Se veía que más bien se privilegiaba aquellas zonas populares
donde había votación opositora importante y se utilizaba el CLAP como un mecanismo de penetración en esas zonas. Eso es lo que explicaría, por ejemplo, por qué hay CLAP, por ejemplo, en la Candelaria, pero no hay CLAP en el sector El Mulatal, en las lejanías de Catia hacia la carretera vieja de La Guaira, por ejemplo. Ese criterio se mantiene. Ese criterio se ha profundizado. Si nosotros revisáramos cómo votaron esas 91 parroquias en el año 2015, nos encontraríamos que en 80 de las 91 parroquias la oposición venció con una ventaja de más del 10% de los votos. Estamos hablando ante el hecho que, por el contrario de lo que se dice, las cargas alimentarias están siendo asignadas a las poblaciones más centrales, más densas, las poblaciones que más pueden incidir. Y resulta que las poblaciones más centrales, más densas y que más pueden incidir son precisamente las poblaciones urbanas, populares, de los sectores C-, D y E, que en los últimos años se han alineado con la oposición. La razón hoy de asignación de las cargas alimentarias no es la afinidad política, sino la capacidad de incidir sobre las variables centrales del orden público, sobre las variables centrales de la creación de la opinión. El Estado tiene una prioridad distinta, en este caso también con respecto a la afinidad política, y no es precisamente premiar a quienes le apoyan, sino lograr que los territorios que les son claves que se mantengan controlados, no movilizados y no generando opiniones excesivamente adversas. Eso de nuevo viene a reafirmar que para el Estado venezolano en este momento las prioridades no son nutricionales, la prioridad no es derrotar la desnutrición, la prioridad no es garantizar la seguridad alimentaria, sino es precisamente garantizar su propia supervivencia, garantizar su propia imagen, garantizar su propia sostenibilidad. Estamos conversando con Edison Arciniegas, vocero y fundador de la ONG Ciudadanía en Acción, que emitió el pasado viernes un informe muy revelador sobre el tema de los CLAP. Edison, saliéndonos un poco de este centro, de este foco que tú tienes sobre el tema alimentario, pero yéndonos a este otro aspecto que estás tocando, que es el tema de las motivaciones políticas, de las necesidades políticas que son atendidas a través de estas políticas públicas. Me es forzoso en esta madrugada del lunes 28 de octubre, ante los resultados electorales en Argentina y, bueno, acabando de procesar lo que pasó en Chile, lo que pasó en Ecuador, tu opinión acerca de esto. ¿Es posible promover procesos de cambio político sin tomar en cuenta o dándole una relevancia segunda o tercera a las necesidades profundas de la gente, por ejemplo, en el tema alimentario? ¿Es posible adelantar, buscar, promover el cambio político y considerar que las necesidades o el dolor de la gente son algo así como daños colaterales que son fatalmente así? O sea, danos tu opinión, porque tú estás trabajando allí en la base de la pirámide y nos interesa conocer tu criterio, además a nivel social y a nivel político. Mira, Chugo, el derecho a la alimentación, el derecho a comer, viene a ser el segundo derecho más importante después del derecho a la vida, porque no es posible desarrollar el conjunto de derechos que vienen después, incluido el derecho a la salud, incluido el derecho a la educación, sin ese derecho tan elemental como el derecho a comer. Por lo tanto, los derechos relacionados o la afectación a lo relacionado a la alimentación no puede ser visto como un daño colateral. Tiene que ser visto como un elemento central. El creer que pagar un alto costo en términos alimentarios con los daños y los efectos permanentes que eso puede generar a las poblaciones es parte del costo a pagar por el cambio político, es en primera instancia un hecho errado y en segunda instancia un hecho cruel y en tercera instancia un hecho miserable. Entonces, en primera instancia, habría que decir que el derecho a la alimentación debiese estar por fuera de los elementos de la confrontación y en segunda instancia debería de ser una prioridad su satisfacción, su análisis y la incidencia política en torno a estos fenómenos relacionados a él. El segundo elemento, la realidad es que no es posible construir un cambio político sin tomar en cuenta las variables alimentarias de la población, porque todos los pueblos votan con el estómago. Lo que sucede es que unos pueblos tienen un estómago más sofisticado que otros, es decir, y cuando me refiero a que los pueblos votan con el estómago es que los pueblos votan en clave de la satisfacción de sus necesidades y de sus demandas de bienestar, entendiendo que la más básica es comer en forma primaria,
avanzando por la diversidad y finalmente la satisfacción de las necesidades más complejas. Pero todos esos elementos inciden en la construcción de las prioridades políticas, en las prioridades de las demandas sociales de las poblaciones. Lo que acaba de suceder en Argentina, lo que está sucediendo en Chile, es la realidad de sociedades que están demandando más bienestar. Si nosotros revisamos el resultado de lo que pasó ayer, nos vamos a dar cuenta que en las 3 elecciones que se realizaron en América Latina, las elecciones regionales en Colombia, las elecciones presidenciales en Uruguay, las elecciones presidenciales en Argentina, perdieron los gobiernos. No estamos hablando de una derrota de izquierda y de derecha, porque de izquierda o de la derecha, porque en el Uruguay perdió la izquierda porque apenas sumó el 38% de los votos versus todas las fuerzas de derecha que sumaron más del 70%, porque en Argentina perdió la derecha, porque en Colombia perdió el uribismo. La razón es que los pueblos están demandando gobiernos que respondan a sus necesidades, gobiernos que satisfagan sus derechos alimentarios, gobiernos que satisfagan sus expectativas de mejora, y que los gobiernos que no responden a eso están perdiendo las elecciones. Quien quiera construir el cambio político en Venezuela tiene que entender que la satisfacción de las necesidades más imperiosas de la gente debe estar en el centro, y que contribuir desde el gobierno y de la oposición a aliviar el sufrimiento de la gente no solo es un acto ético, sino que también es un acto electoral. Muchísimas gracias, Jason. Creo que es luminoso y contundente ese mensaje que finalmente nos regalas. Muy buenos días. Muy buenos días, Chu. Un abrazo. Era Edison Arciniegas, vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, que nos regala al final de su intervención esta perla demasiado importante. Nos dice: quienes perdieron ayer las elecciones no fueron la izquierda o la derecha. Dice, la derecha perdió en Argentina, la izquierda perdió en Uruguay, el uribismo perdió en Colombia. Quienes están perdiendo son los gobiernos, y están perdiendo no ante su adversario ideológico, sino ante los requerimientos de un pueblo de atención a sus necesidades. Y quien quiera hacer la encarnación del cambio tiene que asumir que esa necesidad de la gente tiene que estar en el centro y no es simplemente un rehén, como lo maneja el gobierno, el régimen de Maduro. Para el régimen de Maduro, el sufrimiento de la gente es un rehén, es su rehén. Y para sectores de oposición, el sufrimiento de la gente es supuestamente un daño colateral que hay que pagar, para un sacrificio que hay que hacer para alcanzar el cambio. Y no entienden que si la mayoría del país quiere cambio, es precisamente para dejar de pasar todos estos años durísimos y cruentos de sacrificios. Interesante esta visión de Edison Arciniegas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del INCA San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Antes de empezar el día,
Entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Después del extenso cuñero, vamos con la parte final de nuestro programa. Está anunciado para hoy una acción conflictiva por parte de los conductores del transporte público en el suroeste de la capital, en Caricuao, Antímano, Macarao. Tenemos en línea a Alberto Rangel. Alberto Rangel es secretario de organización de la Central Única de Transporte de Antímano, de la Unión de Conductores de Antímano. Alberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está pasando ya desde las 5 de la mañana allá en Caricuao? Te escuchamos. Bueno, esta es una protesta que hacemos en el bloque suroeste, debido a que tenemos un señor aquí, el director de tránsito de Caricuao, donde se ha encargado de quitarle la licencia a muchos conductores, se las ha retenido hasta por 3, 4 meses y hasta 5 meses. Ahora él mismo está suspendiéndole la licencia a varios conductores. De hecho, hay carros que están parados porque el señor no quiere entregar la licencia, entonces le es bravo. ¿Cómo afecta esto la prestación del servicio? Porque ya hemos visto cómo el metro está colapsado. El metro ya se paró ayer, anteayer en Caño Amarillo, se paró también en otras partes de la línea 1 y la línea 2. ¿Cómo afecta esta conducta de este funcionario la prestación del servicio en la parroquia? Bueno, mira, yo estoy ahorita justamente en la zona del zoológico y esto está, bueno, reventado. Y eso que han traído Metrobús y todo, pero mira, nosotros movemos, estas son unas rutas expresas que salieron debido al mal servicio que está cumpliendo el metro de Caracas. Entonces nosotros hemos calculado que nosotros sacamos de Caricuao casi 17 a 20 mil usuarios diarios. Y es en la zona de la Sajunta, en la zona de Caricuao nada más. Imagínate la Sajunta y la Redonda. O sea, hemos tenido la solución a este problema, pero ok, yo estoy de acuerdo que el que esté abusando con el sobreprecio que lo castiguen, pues hay leyes, pero no esa retención de licencia y persecución y todo lo que tenemos. Alberto, gracias por entonces alertarnos. ¿Hasta qué momento, hasta qué hora está previsto este paro de transporte? No es un paro, es una suspensión del servicio. Nosotros seguimos trabajando en la otra ruta a la cual estamos afiliados, no hay ningún paro, es una protesta pacífica. Va a ser todo el día, creo que tenemos reunión, nos van a llamar a una reunión y bueno, vamos a aclararlo. Nosotros queremos trabajar y ese es el trabajo de nosotros. Gracias, Alberto. Era Alberto Rangel, de la Unión de Conductores de Antímano, informando que hay una suspensión del servicio del transporte público superficial. Explico, hay en Caricuao una ruta expresa que viene desde Caricuao hasta el centro de Caracas a través de la autopista Francisco Fajardo. Esa ruta tiene una tarifa determinada. Los trabajadores que prestan ese servicio están siendo hostigados, de acuerdo al testimonio que dice Alberto Rangel, por funcionarios, específicamente por el jefe de tránsito de Caricuao, que retiene los documentos. Bueno, se produce hoy este paro de transporte, esta suspensión del servicio, como dicen ellos, para no utilizar la palabra paro, y está generándose en este momento una severa situación de afectación en Caricuao, Ruiz Pineda, Macarao, Las Adjuntas, en toda esa zona que es el suroeste profundo de la capital. Lo decimos ahora cuando son las 6:24 de la mañana, para que cada quien, los usuarios del servicio que estén conectados, puedan tomar las previsiones del caso. No queremos finalizar el programa antes de felicitar a los ingenieros venezolanos en su día. Los ingenieros venezolanos que, bueno, están pasando por una situación muy ruda, muy ruda. Hay ingenieros venezolanos que por hacer su trabajo
son detenidos, puestos presos, perseguidos o exiliados, como el caso de los ingenieros eléctricos. Hay ingenieros venezolanos reducidos al subempleo o al desempleo porque no quieren trabajar para el gobierno firmando papeles chimbos, firmando órdenes chimbas, cuando ellos como ingenieros se estudiaron y se graduaron, era para hacer bien su trabajo y no para estar conectando actos de corrupción. Hoy, Día del Ingeniero, nuestra palabra de respeto a el ingeniero venezolano. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.